Los pobladores otomíes originarios de la cultura chichimeca, que viven en Santa María Apipiluhuasco, formaron parte del antiguo reino de Xiuncuac y que a partir de su ocupación por los mexicas, migraron hasta la parte alta de la Sierra Huasteca veracruzana. Durante la época colonial, por orden de la corona española, los distintos grupos indígenas de la Sierra Huasteca fueron objeto de una política llamada de concentración demográfica. Esto no fue otra práctica que la de separar por regiones a los nativos, de acuerdo a su lengua materna y a la cantidad de habitantes, pero el objetivo principal de las llamadas, también congregaciones, fue facilitar la administración de los santos sacramentos y la evangelización por parte de las órdenes religiosas enviadas por el Papa, además de optimizar la recaudación de impuestos y tal vez para despojar de las tierras a los indígenas. En 1622 se suspende la política de concentración demográfica por el virrey marqués de Gelbes por malos resultados, ya que según el cronista agustino Esteban García, señala que por 1640 los territorios asignados como sitios de congregación estaban desolados y la tierra yerma. Había un número excesivo de muertes y perjuicios en la Real Hacienda y los tributos, habiendo sido para los nativos más dañosas estas congregaciones que la más rigurosa pestilencia, porque si en esta murieran eran recibidos los sacramentos, y en aquellas se ahorcaban, se despeñaban, mataban hijos y mujeres y quemaban sus casas, desesperados de verse obligados a dejar sus lugares nativos. Chicontepec no escapó a esta gravedad. De los 4 sitios escogidos para congregaciones, uno corresponde a la actual ciudad de Chicontepec, otro a San Cristóbal Ixhuatlán, el tercero a San Francisco, situado al sur de este último poblado, el cuarto de nombre San Juan, que seguramente no era San Juan Tezcatepec, pues se ignora dónde estuvo. Años después, en 1686, San Cristóbal y San Francisco, aliados con San Pedro Tlilzapoapan y Santa María Miahuatlán, hoy Santa María Apipiluhuasco, solicitan separarse de Chicontepec. 3 años más tarde, en 1689, se les otorga la petición con la posibilidad de nombrar gobernador y alcaldes, surgiendo la República de Indios de San Cristóbal Ixhuatlán, con sus sujetos San Francisco Apipiluhuasco, San Pedro Itapuapan y Santa María Miahuatlán. Es al final del siglo XVII en que se opera el fenómeno de la subdivisión de un pueblo como consecuencia del congregacionismo. Chicontepec se divide y se integra el pueblo de Ixhuatlán con sus sujetos San Francisco y Santa María, localizados dentro del predio llamado Apipiluhuasco, de donde surgió el nombre de Santa María Apipiluhuasco, antes Santa María Miahuatlán, que tiene la tradición de ser poblado otomí, posterior a San Pedro Tzitzacuapan, aunque según hipótesis del etnólogo y antropólogo Roberto Williams, en Santa María Apipiluhuasco se habló tepehua y los otomíes se mezclaron con la población original. La mujer y hombre otomí de la comunidad de Santa María Apipiluhuasco, sobre todo la gente de experiencia, es decir, los viejos, transmiten sus conocimientos a las nuevas generaciones sobre la génesis del pueblo otomí de esta comunidad. En este explicar el origen, lleno de significados simbólicos, se entiende de alguna manera su existencia en este mundo, ubicándose en un lugar para su transformación y recreación, siempre con el permiso de sus dioses por medio de sus costumbres,
en todas ellas vinculando a la vida con la muerte, así como el transitar entre el bien y el mal. Su cosmovisión y forma de vida se niega a morir ante ideologías globalizantes y enajenantes que transforman a la cultura popular en folclore, esto es, en una mercancía para el comercio a favor de la cultura de masas. Esto se puede constatar en sus manifestaciones sincréticas, ya sea en la denominación de fiestas o cultos considerados paganos, que no son otra práctica que agradecimientos o tributos de favores recibidos o peticiones ante la incertidumbre, sabiéndose vulnerables con los entes superiores o con la propia naturaleza a quienes se les muestra un gran respeto. En comunión con las leyes naturales, más allá de la asignación territorial desde tiempos coloniales, los otomíes de Santa María Apipiluhuasco trazaron el pueblo atendiendo a significados sagrados, lleno de simbolismos que explican su concepción del mundo y de su vida misma. El trazado del pueblo de Santa María se concibe en su totalidad como un lugar eminentemente sagrado. En el centro de la comunidad, el pueblo, Nini, es una versión reducida del universo, tal como lo precisa la metáfora Madin Shimbowi, mitad o centro del mundo. Es hacia este que convergen los caminos de las localidades circunvecinas. Tal orientación hacia esta mitad del mundo, ahí donde el barrio alto, es decir, el barrio del Plan, actualmente llamado Barrio La Laguna, se encuentra con el barrio bajo o barrio del centro, unidos por una loma divisoria, característica de todo sistema de mitades, común en culturas mesoamericanas. Tiene como eje ordenador la salida y ocultamiento del sol, este y oeste. El norte y el sur serán notoriamente secundarios, y de aparecer alguna expresión simbólica de estos puntos cardinales, será como hecho secundario de aquel eje primordial, como advierte el francés Jacques Galinier, experto en cultura otomí. Los asentamientos otomíes no prestan mucha atención a estos ejes ordenadores del espacio, ya sea de tipo semiagrupado o semidisperso. La estructura del hábitat otomí no es coextensiva a un sistema coherente de representación del espacio. Con estas palabras se puede interpretar simbólicamente la división que se da en el poblado de la siguiente manera. El barrio del Plan o la Laguna representa el plano del mal o Zid, pero a la vez simboliza el origen de la vida, al ubicarse en este punto la salida del sol y la llegada de la claridad del día, que se reviste como el creador del universo y por ende de la vida misma. En contraposición y siguiendo con la dualidad, el barrio del centro representa el plano del bien u Ojá. Sin embargo, en ella se ubica el ocultamiento del sol, simbolizando la llegada de la oscuridad de la noche y con ella la muerte. Este transitar entre el bien y el mal, el día y la noche, o la vida y la muerte, se da en una constante renovación cíclica. Por lo tanto, se entiende la infinitud de la existencia en la cosmovisión otomí, simbolizado en el trazado geográfico de la comunidad de Santa María Apipiluhuasco. En este sentido, una de las características que se observa en esta división respecto al barrio del centro es la de polarizar las actividades rituales de la comunidad. De ahí que la plaza pública sea el punto ideal de fusión de los pobladores de Santa María Apipiluhuasco en las experiencias sagradas. El barrio del centro mitiga las rivalidades inherentes a un modelo de mitades relativamente polarizado. Por ello la importancia de la ubicación de la iglesia como casa del centro. En el centro encuentran su espacio de acción tanto las ceremonias católicas como el carnaval, en su función integradora e identitaria. No obstante, aunque el pueblo centro sigue siendo el punto focal por excelencia, otros espacios conservan un lugar eminentemente sagrado.
Estos son los manantiales, de los que se obtiene el líquido sagrado, el agua, localizados en las inmediaciones de las viviendas o en los alrededores de la comunidad. Además, los oratorios y ciertos puntos específicos del monte, donde suelen ser colocadas las ofrendas después de los rituales terapéuticos de fertilidad u otros. Tal es el caso de la Loma o Cerro Sagrado, localizado en el barrio del Plan, hoy La Laguna, en donde se ubica la Casa de la Flor o Casa del Costumbre, y en la que se fusionan los santos católicos de la Iglesia con los dioses ancestrales en un sincretismo de la cosmovisión otomí. La ubicación en el cerro de la Casa del Costumbre responde a la visión otomí de simbolizar la altura con el cielo y así acercarse con el Creador. Todas las comunidades poseen sobre su territorio elevaciones que son objeto de creencias y prácticas votivas, a veces simples lomas o colinas, o aún barrancas o cerros escarpados. Estas alturas ofrecen una representación concreta de la verticalidad del mundo. Son la morada de los ancestros y los diferentes dobles nahuales de los habitantes del pueblo. Posiblemente con lo expuesto podamos entender el choque ideológico y político que existe entre los habitantes del barrio del Plan La Laguna y los habitantes del barrio del Centro, choque generado desde el origen mismo de la cultura y que se ha instalado en el inconsciente como un gen heredado de generación en generación de los ancestros, tanto divinos como humanos, pues sin ella sería imposible entender la recreación del origen del mundo y la renovación cíclica de la vida otomí dualizado en Santa María Apipiluasco. Cigarrito de hoja, prenderlo con pedernal. Aquel que mejor lo moja, más sabroso fumará. Esas huastecas, yo no sé lo que tendrán. El Tunave las conoce, regresa y se queda allá. Huasteca linda, ¿cómo te voy a olvidar? Si nací con su querencia y nací con su cantar. La Huasteca Potosina tiene flores de a montón, sierras llenas de neblina y laderas de ilusión. En la Huasteca